Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Antes Espejo Góez. En esta ocasión, primero hablaremos un poco acerca del átomo de Bohr, de sus postulados y cómo respectivamente fueron diseñados experimentos basados en dicho modelo. Primero, el átomo de Bohr es un modelo clásico del átomo. Sin embargo, este fue el primer modelo en el que se introduce una cuantización a partir de ciertos postulados. Aquí cabe aclarar que el modelo de Bohr incorporaba ideas tomadas del efecto fotoeléctrico explicado por Albert Einstein. Ahora bien, ¿cuáles fueron dichos postulados? El primer postulado consiste en que un átomo posee un determinado número de órbitas estacionarias, en las cuales los electrones no radian ni absorben energía, aunque estén en movimiento. El segundo postulado nos dice que un electrón gira alrededor de su núcleo, de tal forma que la fuerza centrífuga sirve para equilibrar con exactitud la atracción electrostática de las cargas opuestas. El tercer postulado nos dice que el momento angular de un electrón en estado estacionario es un múltiplo de esta relación, donde h es la constante universal de Planck. Ahora bien, el cuarto postulado nos dice que cuando un electrón pasa de un estado estacionario de energía a otro de menor energía, y por ende más cercano al núcleo, la variación de energía se emite en forma de un cuanto de radiación electromagnética, es decir, un fotón. A la inversa, un electrón solo interacciona con un fotón cuya energía le permita pasar de un estado estacionario a otro de mayor energía. Dicho de otro modo, la radiación o absorción de energía solo tiene lugar cuando un electrón pasa de un nivel a otro, bien sea de mayor energía a menor energía o de menor energía a mayor energía. Muy bien, ahora hablaremos del espectro o la espectroscopía del hidrógeno. Cuando se hace pasar una descarga eléctrica por una muestra de hidrógeno, las moléculas se disocian en átomos y los estados excitados de estos emiten luz para pasar al estado fundamental. La luz emitida está formada por frecuencias discretas o líneas. Las líneas aparecen organizadas en series que convergen en frecuencias límites. Existen varios nombres con el nombre del científico que las descubrió. Por ejemplo, Balmer, Lyman, Parchen y Bracken. En 1890, el físico Rydberg descubrió que las longitudes de onda de las líneas se podían describir con la siguiente expresión, donde los números n son enteros, n1 igual a 1 para la serie de Lyman, 2 para la de Balmer, 3 para la de Parchen, etc. RH es la llamada constante de Rydberg para el átomo de hidrógeno. El principio de combinación establece que el número de ondas en cualquier línea espectral es la diferencia entre dos términos espectrales de la forma. Así, cada término espectral representa un nivel de energía de la siguiente forma, y la diferencia de energía que un átomo sufre cuando hace una transición está dada por la siguiente gráfica. Podemos observar los niveles de energía del hidrógeno y las transiciones posibles. Ahora bien, la interpretación correcta del espectro de hidrógeno se realiza a partir de los niveles de energía de un átomo hidrogenoide, como podemos observar. Ahora bien, cualquier transición entre los niveles de energía del hidrógeno implicará una diferencia de energías, como podemos observar aquí. Y la radiación emitida, donde es fácil reconocer la constante de Rydberg como. Ahora bien, el uso de estas expresiones para interpretar el espectro de hidrógeno da resultados prácticamente exactos, excepto por pequeños errores derivados de los efectos relativistas del aumento de masa con la velocidad, que la ecuación no relativista de Schrödinger ignora. Muy bien, ahora hablaremos del experimento de Franz y Hertz. En 1914, James Franz y Gustav Hertz realizaron un experimento que demostró la existencia de estados excitados en los átomos de mercurio, lo que ayudó a confirmar la teoría cuántica, que predecía que los electrones ocupaban solamente estados de energía discretos cuantificados. Los electrones fueron acelerados por un voltaje hacia una rejilla cargada positivamente.
dentro de un recipiente de metal lleno de vapor de mercurio. Más allá de la rejilla había una placa recolectora, mantenida a un pequeño voltaje negativo respecto de la rejilla. Los valores de voltaje de la aceleración, donde la corriente disminuyó, dieron una medida de la energía necesaria para forzar al electrón a un estado excitado. Los electrones son acelerados en el aparato de Frank y Hertz, y la corriente recogida aumenta con el voltaje de aceleración. Como muestran los datos de Frank y Hertz, cuando el voltaje de aceleración alcanza los 4.9 voltios, la corriente cae bruscamente, indicando el claro inicio de un nuevo fenómeno, que quita suficiente energía a los electrones de manera que estos no pueden alcanzar el colector. Esta caída se atribuye a colisiones inelásticas entre los electrones acelerados y los electrones atómicos de los átomos de mercurio. La aparición súbita sugiere que los electrones de mercurio no pueden aceptar la energía hasta que se alcance el umbral para elevarlos a un estado excitado. En este estado excitado de 4.9 voltios corresponde a una sola línea fuerte en el espectro de emisión ultravioleta del mercurio, a 254 nanómetros. Se producen caídas de la corriente recogida en múltiplos de 4.9 voltios, puesto que un electrón acelerado que tiene quitado 4.9 electronvoltios de energía en una colisión se puede volver a acelerar para producir otras de tales colisiones a múltiplos de 4.9 voltios. Este experimento fue una fuerte confirmación de la idea de los cuantificados niveles de energía atómica y por lo tanto corrobora lo ya dicho por Bohr en su cuarto postulado. Muy bien, ahora hablemos un poco de la dualidad onda-partícula. Este es un problema que se viene dando desde hace mucho tiempo en la física. La luz ha tenido este comportamiento. A veces se comporta como una partícula, a veces como una onda. El problema empezó a ampliarse, digamos, cuando se realizó el experimento de la doble rendija, donde pudimos ver que un electrón tiene este comportamiento. Al estar viajando después de cruzar la rendija, pareciera que se comportará como una onda. Pero, al llegar a la pantalla, se comporta como una partícula y se plasma en esta. Ahora bien, de Broglie se basó en dicho experimento para realizar lo que él llamó como el primer paso en la teoría de que la materia tiene propiedad ondulatoria. Esto lo postuló con algo llamado la onda piloto. En la que básicamente lo que quería decir era que cada partícula tenía una onda piloto que la guiaba. Sin embargo, se llegó a la conclusión matemáticamente, como podemos observar aquí, de que la onda piloto tiene la mitad de la velocidad de la partícula, por lo tanto no es posible que ésta la guíe. Ahora bien, no toda la teoría estaba incorrecta, no todo el postulado era incorrecto. Schrödinger se basó en esto y desarrolló lo que a día de hoy se conoce como la función de onda. ¿Cómo podemos entender un poco de la función de onda? Nos vamos al experimento de la doble rendija. Existe un campo en el cual los dos electrones atravesaron la rendija. Hay un campo con diferentes números complejos. El campo está compuesto por distintos números complejos. Cada número complejo tiene asociado una onda que está oscilando. Ahora bien, si sacamos la longitud de dicha onda y la elevamos al cuadrado, esto nos dará un número. Dicho número, si nos vamos a la pantalla, nos dará la posibilidad de que los electrones caigan en dicho punto. Es decir, el patrón de interferencia que vemos, que se puede ver aquí, en donde están la mayoría de puntos, se puede observar que dichos cuadrados son mayores en dichos puntos, mientras que donde no existe una interferencia de electrones, los números generalmente son ceros y unos. Esto fue desarrollado por Schrödinger, dado que si bien no estaban, si bien el postulado de la onda piloto no fue aceptado, él desarrolló algo que conocemos como los paquetes de ondas.
Ahora bien, esto también fue refutado y se llegó a la conclusión de que los fenómenos físicos de la materia deben ser estudiados de forma corpuscular y no ondulatoria. Ahora bien, la función de Schrödinger, la función de onda de Schrödinger es muy utilizada y es una parte importante de lo que hoy concebimos como la física cuántica, pero ya no como con un carácter general de que la materia debe ser estudiada de una forma ondulatoria, sino más bien de que dicha ecuación de Schrödinger nos permite es calcular una probabilidad. O sea, ya lo vemos desde una forma más estadística. Dicho, en el experimento de la doble rendija, lo que podemos hacer con la ecuación de Schrödinger es calcular la probabilidad de que uno de los electrones caiga en cierto punto de la pantalla. Finalmente, el mundo físico a nivel atómico es muy diferente a lo que conocemos macroscópicamente. No es lo mismo estudiar un fenómeno desde gran perspectiva a adentrarse un poco más. Por lo cual, al estudiar partículas físicas, como en este caso son los electrones, se puede asumir, o más bien se conoce, que estos pueden tener ambos comportamientos, bien sea ondulatorio o corpuscular. Por lo tanto, en el caso del interferómetro de Young y el microscopio, lo que podemos decir, o más bien lo que digo personalmente, es que los electrones, al viajar sin interactuar con otros, se comportan como ondas. Sin embargo, al electrón interactuar con algo, automáticamente se comporta de manera corpuscular. Por lo tanto, en dichos aparatos, como el microscopio y el interferómetro, estos electrones se ven en la obligación, en cierto punto, de interferir uno con otro. Por lo tanto, esto explica el efecto de que estos se difracten. Si estos no tuvieran una relación entre sí, es decir, no interactuaran, seguirían comportándose como ondas.